cultural, aproximación interdisciplinaria. Me encantó, no sabes. Tus narraciones me fascinaron. De esta imagen trae esto, detalles que nadie ve, que tú estás observando que me encantaron. Me fascina. Qué bueno. Y también un libro de ficheras acabo de sacar. Sí, sí lo vi, lo traía Sam y me dijo que va a hacer todavía un comentario de fuera. Sí, son temas muy interesantes porque de hecho yo trabajé mucho en las películas también, como coreógrafo y como bailarín. Como coreógrafo y trabajé en las películas también en los 680. Qué genial, y es que sí, es bastante interesante Sí. esa imagen de presentación. A mí siempre me pega así. Y también había visto que lo había visto como un conjunto. Sí. Nadie había dividido los porque como que lo ocultan, como que ay, es que se sienten ficheras. Muy superficial, ¿no? Exactamente. Y además un estigma para los académicos. Le daba la vuelta. Ay, no, cine de ficheras. Ay, no. Sí, sobre todo que eso ha surgido desde Portillo, ¿no? No, pero ¿de dónde viene el cine de ficheras? Claro. Viene de todo el movimiento francés, todo lo que es la sexicomedia mexicana, Sí, sí. todo lo que es el inglés europeo, italiano, hasta Estados Unidos como la comedia. Y llega. Hago todo en la razón de dónde viene, por qué toma tanta fuerza. Y generalmente es esa parafernalia de presentar al objeto conceptual, cuerpo femenino, pero de degustarlo en la presentación y después ya hacer lo que tú quieras, pero primero degustar. Viene de, digamos, de la posmodernidad capitalista, donde todo es imagen. Todo se empieza a vender mucho la imagen. Vamos del a cuerpo, este haciendo Carlos. Entonces, es muy interesante el tema también. Está muy rico. Y además, yo me encantaron tus perspectivas. Los ejemplos que tomaste son muy ricos. No este David Silva joven, pero después David Silva viejo, y cómo lo vemos en esta decadencia. Sí, también hay un mismo capítulo que hablo de las muertes del boxeador. Muy interesante esa controversia moral que le genera haber asesinado a otro porque él era el héroe. Es muy atractivo. Sí, tiene muchas cosas el cine, me encanta. Realmente, ahorita voy a dar una conferencia internacional sobre la construcción del género cinematográfico. Ya hablo del género cinematográfico como victoria, como una forma novedosa de construir métodos históricos. Métodos históricos a partir de todo lo que es, digamos, la iconografía. Sí, Oye, muy bien. Vamos a presentar el 19, los 7, ¿quién se anima? El de las ficheras, el 17 de... Es otro. ¿Ese de qué es? Pero va por el tema también. Este es de la picaresca de los años 80. A ver. Los verduleros, los mecánicos. Exacto, los albañiles. Albañiles. Ya. Sí, es que ese cine es de obligada que lo tienes que ver, no puedes negarlo, ¿no? Es parte de... Aquí va a ser el profesor Cabañas, pero también vamos a invitar Aquí. a otras personas. No puede aquí el gran Jorge, tú que saben profesional, pero por ahí. En esos días. Los marchantes del amor, no, bueno. Además son pícaros, son un poco zánganos, son interesantes. Toma, Sam. Y pues, qué bueno que estoy agradado el trabajo. No, la verdad a mí me Sí, encantó, me encantó. Es de la UP. Está bien, ¿no? Está súper bien. Sí, y bueno, es un primer intento porque yo creo que es una historia de cine que tenemos que ir hablando poco a poco, redescubriendo el cine mexicano. Ampliando, en algunas áreas yo creo que te da para muchísimo. Redescubriendo, de hecho, hay una bibliografía que meto ahí por si alguien quiere continuar. Sí. Es un primer intento. Ahí lo mencionan, ¿no? Es un primer Vas a ser un referente automático, pero a la vez también alguien puede aportar más. O tú mismo Claro, puedes eso es la poner historia más. del cine mexicano. Yo por eso lo propongo así como un inicio de una historia que necesita reescribirse la historia. Nosotros somos muy históricos, muy apegados al proceso histórico, 1940, este cinito, pero no desde la trascendencia Sí, gracias. del Acá voy a presentarte allá al centro, si sociedad. quieres, mira ahí. ¿Cómo ir a Para que través veas. de esto? Después de ahí vamos a presentar ya. Sí, van a participar. Qué padre. Compañeros, ¿de dónde están los? Aquí, o allá, si quiere, Rogelio, ahorita. Allá. O aquí, mira, puede ser también ahí. Ahí está perfecto. Bien, pues, Qué rico, son puros niños. no, es que tú viniste porque sí, es importante para este tema. Qué malandro.
Masculinicidio, puros chicos hablando de masculinidad, sangre, golpes. Sí. No, tenemos dos comentarios. Ay, excelente, Mujeres, tú y Paola, tú. excelente. Ya debe estar conectada, sí. Entonces, 4 minutitos, ¿les parece? Para dejar 18:15 a la hora que dijimos. Está bien, sí. Bueno, para el camino con una misma vez. Obvio. Queremos mexicanas. Es que hay tantas ligas y campeonatos ya creados que ya no sabes de quién es campeón. Hay campeón diamante, bronce, oro, plata, níquel, no sé. De la unión, de la asociación, del O sea, sindicato. ya hay campeón de su campeonato. Problema de Canelo 13 porque me invitaron a hablar de la pelea del Canelo contra el hijo de Julio César Chávez. Entonces dije pues, que era una pelea realmente a modo, una pelea a modo, ¿no? Y ahí dije varios comentarios ahí. Es que, como doctor, ¿cómo nos puede decir eso? Bueno, pues es lo que yo estoy observando ahí, ¿no? Vean las películas, las peleas de antes, cómo eran las peleas. Claro. Entonces ya va con su quinto título el Canelo, ¿no? Ujú. Luego le hicieron un título, ¿han visto el cinturón? Es de Shakira. Ya hasta se lo sacan así, Sí, ¿no? Mira, Me parecen los de la WWE, ¿no? Sí, eso lo leí, me encanta. es que el box está, Es que sí, box profesional está muy cerca de eso, es el espectáculo. sí, es que sí, es así como el... como condensar. Ujú, Como ujú. condensar. Es el negocio, ¿no? También, por eso se desprende. Todo eso. Sí, me encantó cuando dije, ay, qué rico. Alguien entra con algo delicioso. Y es No como sé si la gente perdonó a Canelo y le cree, pero no, nunca ha tenido esa credibilidad que tiene No, el boxeador, además tiene un estilo muy osco. como Chávez, por ejemplo, Ay. que era un anime. Salvador, No, Chávez, no, sí. No, es que Sí, vayan con todos. era escuela. Sí, era escuela. Era escuela con los Chávez. Ultiminio Ramos, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Estos el rapero boxeadores, Macías. Carlos Zárate, toda esta gente, ¿no? Eran peleas de verdad. Buenos pagadores. Los peleadores. Y eso es lo que busca mucho el Canelo, ¿no? Esa entrega, ¿no? Sí. Cuando- Están probando, haciendo pruebas. Entonces al Canelo le pasa lo que, Sí, lo que, ¿cómo se dice? Lo que me llama mucho en las películas, ¿no? Un boxeador que no llega, que no es un que no sabe exactamente. Y que le apuesta a un puñetazo nada más. Parece que siempre le está apostando nada más a uno cada con un solo golpe. Parece que siempre le está apostando. No es un cuate que se enfrenta cuerpo a cuerpo, que no. Por su punch le da, ¿no? No, sí, Con esa pegada le da, sí. Con rudeza, con sangre, vaya. Él pega con toda la parte de la espalda, porque tiene una espalda así, él pega con todo ese peso, por eso de un solo golpe quiere acabar con el oponente. Sabe que lo puede hacer. Sí, tiene un. También ha peleado con. Sí, no, ya le ponen, ya vienen de bajada los ojos. Hay partidos moleros de la selección mexicana, hay peleas moleras. Sí, lo que les le ponen. La mitad de los peleadores contra los que ha peleado, la mitad Sí. estaban ya retirados, regresaron del retiro, venían de no sé dónde, se sacaban cara allá y dices, no, Por eso no alcanza a tragar la gente. Por eso es interesante que lo están construyendo en lugar de que se está generando. En un momento dado estaba a la par de Julio César Vallejo y del otro Chávez. Pero después, Sí, no tiene la aceptación, no tiene la aceptación de ídolo, lo han construido como ídolo, pero no tiene esa, digamos, esa recepción. Sí, es como un fenómeno mediático, ¿no? Ahí va. Los españoles como de la prensa rosa. claro, no es de ese barrio, de ese pueblo de donde Sí. pudieron salir, ¿no? Sino que es simplemente una cosa. bueno, pues vamos a empezar. Bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Les mandamos un saludo donde quiera que nos estén viendo o escuchando. Estamos en la Universidad Iberoamericana, en esta actividad organizada por el Departamento de Comunicación y específicamente por el área de posgrado del Departamento de Comunicación, que abarca la maestría en comunicación y el doctorado en comunicación. Mi nombre es Samuel Martínez y me acompaña ya aquí mi colega el doctor
Carlos Rodríguez Arechavaleta. Les damos un saludo y les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta actividad de hoy, martes 26 de septiembre, donde vamos a llevar a cabo la presentación del libro del profesor Jesús Alberto Cabañas Osorio, académico del Departamento de Comunicación, en este libro que salió hace poco aquí en la Universidad Iberoamericana, por el área de publicaciones de la universidad, el libro titulado El box en el cine mexicano, 1940-1983, que lleva por subtítulo Una práctica moderna y nacionalista, corporal y simbólica en la representación cinematográfica. Hace unos meses que platicamos de la presentación de este libro, pues pensamos que en esta semana justamente que se va a llevar a cabo la película, el espectáculo, el show del boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez, era una buena coyuntura para presentar este libro. Entonces, ahora que se está hablando de box y se va a ver box este fin de semana, pensamos que era un buen momento para presentar este libro. Pero bueno, antes de invitar a nuestro autor, al doctor Jesús Alberto Cabañas, y a nuestros invitados que van a participar haciendo algunas reflexiones y comentarios, voy a cederle la palabra al doctor Carlos Rodríguez Arechavaleta para que haga también unos comentarios de bienvenida a esta actividad. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Samuel. Bueno, pues nada, sencillamente muy complacido con la invitación a la presentación de este libro del doctor Cabañas, Alberto Cabañas, que es un profesor, digamos que tiene mucha presencia en el posgrado, en el programa de doctorado, y creo una maestría también. Pero digamos que es una línea, un puntal de esta línea de cultura y crítica de la cultura y cultura popular en el doctorado. Y nos da muchísimo gusto que se presente hoy este libro, que se haga, digamos que se extienda fuera incluso de la Universidad Iberoamericana, digamos que pueda presentarlo y hacerlo público. Sabemos el tiempo que dedicó el profesor a esta investigación y finalmente, pues nada, darle la bienvenida a todos la audiencia que se está conectando y felicitar personalmente al doctor Cabañas por la presentación de su libro. Sí, muchas gracias, Carlos. Pues efectivamente, una merecida felicitación para nuestro colega, el doctor Jesús Alberto Cabañas, porque, bueno, por varias razones, ¿no? Sabemos que en el mundo del deporte profesional, el box es uno de los deportes más llamativos, más atractivos, más dramáticos. Sabemos que desde que existe la era moderna del box, particularmente desde finales del siglo XVIII, siglo XIX, el box ha sido retratado, representado, ha sido ficcionalizado desde la literatura. Hay muchas obras literarias, hay poesía, hay novela, hay cuento, y no solamente, obviamente, en México, ¿no? Por supuesto, en muchas partes del mundo, sobre todo donde surge el box, en Europa, y después su diseminación hacia Norteamérica y a todos los continentes. También hay muchísima pintura sobre box, hay muchísima obra pictórica sobre box. ¿Qué decir del cine? Por ejemplo, pensando que la primer filmación de un evento deportivo que se hizo en cine fue justamente una pelea de box, y si no me equivoco en el año, es de 1897. El primer evento deportivo que se transmitió por un medio de comunicación, digamos, después de la prensa, fue justamente el cine, 1897, ¿no? Y a partir de que el cine empezó a hacer ficciones, pues siempre ha estado presente el box en el cine, y es todo un género, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que Hollywood y otras industrias cinematográficas tienen una larga lista de obras de diferente tipo, unas mejores, unas peores, unas obras clásicas, donde se ha hecho la representación del cine en el box. Y bueno, en el caso de México, hay que decir que en el marco de América Latina, quizá con Argentina y por ahí algún otro país, México es el que tiene una producción más amplia de cine sobre box.
Y esto tiene que ver con otra cosa que es muy importante y por lo cual vale la pena celebrar la publicación de este libro, y es porque sabemos que el box, siendo un deporte individual, es un deporte que ha dejado en México durante varias décadas muchas historias de éxito. En deporte no tenemos muchos éxitos, en el deporte moderno en el siglo XX, ¿no? En los deportes colectivos no tenemos mucho éxito en el básquetbol, no se diga en el fútbol, obviamente, en el béisbol quizá un poco más, y en los deportes individuales, que sabemos que son los deportes que le han dejado medallas, además de esta medalla en Londres de la selección mexicana y un tercer lugar, sabemos que los deportes individuales son los que han dejado más triunfos en los Juegos Olímpicos, y entre ellos, por supuesto, inevitablemente aparece el box, ¿no? Y también sabemos que como industria, México, desde principios del siglo XX, empezó a desarrollar una serie de elementos vinculados a la industria del box, que fueron catapultando a nuestro país como un semillero de grandes boxeadores, ¿no? Hoy sabemos que hay más de 250 boxeadores que han sido campeones, salidos, surgidos de México, de muchas partes de México, hay que decirlo, no solamente de la Ciudad de México, o del barrio de Tepito, o de ciertos barrios, la Colonia Doctores, la Morelos, la que fuera, sino también de otros lugares, donde sabemos que Tijuana, por ejemplo, Baja California es un semillero de boxeadores, también esta zona de Jalisco, ¿no?, que se ha ido posicionando. Tenemos a esta camada de boxeadores yucatecos, ¿no?, muy importante, y bueno, de algunas otras regiones de nuestro país. Así que el box es uno de los deportes que más orgullo dan a los mexicanos, y sobre todo en pesos ligeros, ¿no? Pesos ligeros, máximo pesos medios. Ya los pesos pesados, digamos, no tenemos muchos representantes, aunque por ahí está, o estuvo, ya no sé, Andy Ruiz y algún otro, pero lo fuerte de los mexicanos ha sido los pesos ligeros, los pesos medios. ¿Qué decir de los cubanos? Bueno, podríamos ser México y Cuba, hermanos, desde el siglo XIX, tienen mucha relación, así como en el béisbol. Entonces, bueno, estas son situaciones, fenómenos que le dan importancia a un libro que es inaudito, hay que decirlo. Regularmente los estudiosos del cine pues estudian temáticas vinculadas a las agendas que dominan el campo académico, sobre todo los estudiosos académicos del cine, ¿no? Temas que tienen que ver, por supuesto, con la violencia, con la representación de la ciudad, o de lo rural, o la identidad nacional, el género, que también es un tema que domina la agenda académica en ciencias sociales y humanidades. Y entre los temas de los que hay mucha escasez, sin duda el deporte, su representación en el cine es un aspecto importante. Entonces, esto todavía le da un valor extra a este libro, y por eso una felicitación a nuestro colega, el maestro Jesús Cabañas, justamente porque atreverse a meterse esos temas, pues siempre inaugura miradas, inaugura procesos de investigación, que aunque están llenas las hemerotecas y las filmotecas de archivos con esta temática, académicamente no es equiparable lo que se ha producido, y sin duda este libro es de una joya en ese sentido de abrir camino y brecha para que otras futuras investigaciones se realicen, ¿no? Sabemos que libros sobre box y arte, box y cine, hay muy buenos materiales producidos, sobre todo en el mundo anglosajón, ¿no? Pero en el caso de México y América Latina son escasos, así que todo esto, como dijo Carlos Rodríguez, pues le da valor a este libro, y por eso celebramos que la universidad haya tenido el buen tino de apoyar esta publicación, y que el profesor Alberto Cabañas se haya animado varios años a hacer este trabajo. Así que muchas felicidades. Voy a presentar rápidamente a las personas que nos acompañan como comentaristas en esta actividad. Bueno, en primer lugar, por supuesto, voy a leer la ficha que viene en el libro del profesor Jesús Alberto Cabañas. Él es doctor y maestro en Historia del Arte con especialidad en cine. Es licenciado en Comunicación por la UNAM y licenciado en Dirección de Escena, con especialidad en Danza Contemporánea por el CENAR-IMBA. Sus áreas de investigación son el cine, la puesta en escena, la teoría del arte y el cine contemporáneos, los estudios culturales y visuales desde la semiótica aplicada. Ha trabajado como curador, como museógrafo, como director artístico en diversas instituciones públicas y privadas, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Así que
Ese es la ficha curricular del autor de este importante libro. Y también nos acompañan para hacer comentarios a la distancia el doctor Luis Jesús Galindo Cáceres, investigador egresado de la Universidad Iberoamericana, de la licenciatura, un investigador con larga trayectoria en el campo de la comunicación y los estudios sobre cultura. Muchas gracias por acompañarnos, Chucho, Jesús Galindo, bienvenido. Pues ahí nos estás escuchando bien, ¿verdad, Jesús? Sí, aquí te estoy escuchando. Adelante. Perfecto, bien. Se escucha bien tu voz, muchas gracias, bienvenido. También nos acompaña aquí en el auditorio donde estamos en la Ibero, la doctora Lisandra Espinosa. Ella es historiadora del arte, actualmente es profesora PSPD, que es formalmente el nombre que reciben los profesores de asignatura en nuestra universidad, en el área de cartografías. Bienvenida, Lisandra, muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña también aquí un cineasta, que es el profesor Rogelio Martínez Merlin. Él es egresado del CUEC, él es documentalista, tiene una larga trayectoria en el campo de la docencia del cine en muchas universidades, y por supuesto ha filmado distintos tipos de documentales y participado en distintos proyectos audiovisuales, y entre otras cosas, él es especialista se me fue el nombre de nuestro gran cineasta Buñuel. Luis Buñuel, Sí. de origen español. Se me fue el nombre, me acordaba de los olvidados. De origen surrealista, Luis Buñuel, por supuesto. Y bueno, también nos acompaña a la distancia Paula Trujillo, que ella es egresada de la carrera de comunicación. Ella es procedente de Tuxtla Gutiérrez, es estudiante de la maestría en comunicación. Actualmente colabora en distintos medios deportivos, y entre otras cosas, Paola Trujillo es comentarista, narradora de box. Paola, ¿nos escuchas? Bienvenida. Sí, los escucho bien, gracias por la invitación. Muchas gracias, Paola. Y nos acompaña aquí también en el auditorio Jorge Gallegos, que él es miembro del Seminario de Historia del Deporte y la Educación Física en México. Él es egresado de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, y es un experto en estos periodos de los años 60, 70, 80 de la cultura popular y demás. Además es cronista taurino. Bienvenido, mi estimado Jorge. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues bueno, vamos a empezar esta presentación dándole la palabra a nuestro autor, al doctor Jesús Alberto Cabañas Osorio. Voy a proyectar una pequeña presentación que preparó para esta actividad. A ver. Puedes empezar, Albert. Adelante. Pues en principio, pues muchas gracias por estar aquí, por la compañía, por la lectura, por darse el tiempo de leer un trabajo que uno siempre espera que un trabajo, pues la finalidad del libro es que sea leído, ¿no? Uno lo escribe pensando en una investigación que quiere realizar, pero siempre espera el comentario de un colega, de un público general, y de ahí parto yo de que este libro está escrito no tanto a un nivel, digamos, académico, en esa formalidad académica, sino para la gente, digamos, de los estratos normales, de clases medias, clases bajas, que les interese la historia del box, puedan acercarse a esto como un documento que hable precisamente de una época. Entonces, para mí es relevante, y quisiera un poco comentar cómo nace la idea de este libro, que para mí es fundamental. Yo crecí en los barrios bajos, y era muy importante porque cuando estábamos muy chicos, muy niños, yo me acuerdo de un señor que le decíamos el ámonos, era un indigente, casi un indigente, una persona que tomaba mucho, y un hombre sacó un papelito de él de su bolsa y lo abrió y me dice, mira, yo fui boxeador. Ya era una persona que tomaba mucho, de hecho murió él, un poco de alcohólico, pero a mí me llamó mucho la atención que era como su gran tesoro de esa persona, un recorte de periódico donde él aparece como boxeador. Ese imagen se me quedó muy clavada completamente. Después, coincidentemente, vi películas de Cantinflas, de Javier Solís, boxeador, vi, empecé a ver varias cosas, y de ahí surge la primera idea de hablar sobre el box, ¿no? Empiezo a entender entonces el box como una práctica, como dice en el libro también,
basada en la carne pobre, en la carne pobre. Y dice por ahí, mientras haya pobres, habrá box en los países. Entonces yo empiezo a escribir precisamente de eso. El box empieza a ser una práctica realmente de pobres. Y llega a México, empiezo a estudiar el trabajo del box en el cine mexicano y me doy cuenta que ya se practicaba en México, pero no a nivel profesional. Y que los primeros trabajos profesionales vienen de cuando Kid Azteca era boxeador en Estados Unidos, en la parte de allá. Y entonces hay por ahí algunos agentes que quieren formar una industria de box en México. Entonces esto es muy interesante porque empiezan a ver, bueno, aquí no se practica profesionalmente. ¿Cómo hacemos entonces para que empiece a profesionalizarse el box y empezar a hacer una industria realmente de eso? Entonces empiezan a abrir gimnasios por todos lados y empiezan a hacer peleas populares. Eso es muy interesante, cómo nacen las primeras peleas. Se forman guacalones con una serie de bancas de madera, con ladrillos y todo eso, y ahí se arman las peleas de box. Es muy interesante que las primeras peleas de box ya a nivel popular duran entre 30, 40 y 50 rounds, las peleas. Entonces van a ir la gente que no tiene dinero, que sabe que si se sube al ring va a ganar una lana, va a ganar dinero, y dice, pues yo me fleto. Eran muy interesantes las peleas porque mientras estaba peleando y había entre round y round, bajaron de darle algo de comer, algo de tomar para que subiera otra vez al ring rápido y aguantara. Entonces, entre más aguantaba el boxeador popular, más ganaba dinero y lo invitaban para otra pelea. Entonces, nace como cultura popular realmente de sobrevivencia para la clase más baja. Esto es muy interesante. Y a partir de que traen a gente de Estados Unidos, entre ellos Kid Azteca, se empiezan a formar los primeros gimnasios. Entonces se dan cuenta que en México hay una serie, digamos, de violencia, digamos, entre el mexicano, la cultura popular del mexicano. Octavio Paz lo relata muy bien en su libro El laberinto de la soledad, después Monsiváis, después Roger Bartra. Hablan de esa la cultura del mexicano que nace con una violencia a partir de la conquista. Entonces se dan cuenta que la violencia, como el box, como deporte de violencia, tiene mucho arraigo en la cultura mexicana. Porque se narran un poco en las crónicas que cualquier mexicano apenas lo roces y qué, güey, ¿qué te traes? ¿Y qué? Entonces dice, hay un caldo de cultivo que hay que explotar para generar el box como profesión en México, por la violencia propia del mexicano. Se empiezan a construir las primeras arenas, esto es muy interesante. Entonces, si quieres pasa las imágenes. Las primeras arenas donde, digamos, una de las primeras películas que va a hablar ya de este ídolo popular va a ser, por ejemplo, Cantinflas Boxeador. Cantinflas Boxeador va a ser este personaje que encarna al pelado popular urbano. En donde es este mexicano que se sube al ring, que se sube al box, pero que no sabe pelear, simplemente quiere empezar a sentir fuerte, quiere empezar a sentir violento, y se empieza a burlar precisamente de su oponente, porque él no sabe boxear, él quiere subirse al escenario. ¿Para qué? Para que lo empiecen a ver, empieza a sentir los golpes, y se empieza a burlar mucho de los boxeadores profesionales. Esta película es muy interesante de Cantinflas Boxeador, que dura aproximadamente 12 minutos la película. Es muy corta porque lo que hace la película es narrar todo este personaje popular, este ídolo popular, que se burla realmente de su propia tragedia, de su propia manera de vivir, y que encuentra en el box ya las primeras formas, digamos, de liberarse de esa violencia, de burlarse de los demás, de burlarse del oponente que viene de Estados Unidos y de aquello. Empieza a tomar esta cultura como una cultura de confrontación. Entonces es muy interesante porque empieza a hablar de este ídolo que empieza a surgir de las clases populares. Este macho que se enfrenta ya, aunque no sepa pelear, pero lo tiran y se levanta, lo tiran y se levanta, se empieza a crear. Entonces hay una serie de promotores que se dan cuenta de esas destrezas del mexicano y empiezan a formar los primeros gimnasios, las primeras arenas para conformar ya una industria. Ahí es donde los peleadores de Estados Unidos empiezan a enfrentarse con los mexicanos y se dan cuenta de realmente la capacidad que tiene el mexicano para pelear. Y bueno, hasta hoy en día todo el mexicano tiene mucha fama de ser de los mejores boxeadores del mundo, el boxeador. Junto con los cubanos, los filipinos, toda esta parte. Pero se empieza a explotar esa beta de, digamos, la violencia encarnada del mexicano. Lo que hago en este libro es conjugar esa cultura popular con esta industria capitalista que se forma en México, con esta cultura religiosa de lo mexicano. Los boxeadores en el cine mexicano van a estar muy vinculados al sacrificio, al amor por el otro, a la entrega del otro. Es decir,
hay una cultura religiosa metida en la violencia de México. Yo me voy a sacrificar porque mi mujer es ciega. Me va a dar un dinero y yo la voy a salvar. Yo me voy a sacrificar, Pepe el Toro, porque voy a sacar de la pobreza a mi familia. Y entonces aparece todo ensangrentado, pero la mamá es ciega, él pone su carpintería. O sea, hay una serie de signos religiosos dentro del box mexicano. Esta amalgama que se abre entre cultura católica, capitalismo moderno y lo que va a ser industria norteamericana de box, es lo que empieza a amalgamar una formación del ídolo popular. Pero hay un ídolo que trasciende de lo popular a lo profesional, a los ámbitos profesionales. Chango Casanova, la película que vimos en la primera escena, aquí está el primer campeón, ídolo popular, en donde realmente es un peleador que digamos que lo observan mucho por sus grandes brazos, que dicen que como chango le cuelgan, de ahí viene el concepto de chango, porque tenía los brazos larguísimos y casi la arrastraban al piso, y que golpeaba de manera muy larga los upper y todo ese tipo de técnicas de boxeo. Es muy interesante porque se convierte en el primer campeón, pero también provoca el síndrome del boxeador mexicano, que cuando va al extranjero se emborracha, hace cualquier cosa para no enfrentar la realidad de pelear frente a un extranjero. Él fue una escuela, digamos, cinematográfico en términos de este ídolo popular que sube a la gloria deportiva y que no puede sostenerse ahí y que cae otra vez. De hecho, parte de eso es este primer texto que yo escribo aquí, es muy sencilla, que dice: parece que de los destellos dorados que emanan del cinturón del campeón de box y de su puño en alto, como está la imagen del Chango Casanova, brota todo el enigma de sus luchas en el cuadrilátero y en la vida. Esas ráfagas de luz y de puño condensan el sufrimiento y el dolor de sus combates. Son símbolos de resistencia y victoria sobre la adversidad y la invisibilidad, pero el sudor, la sangre y las hinchaciones del rostro cristianizado que le dejan sus peleas también prefiguran el descenso del ídolo, la caída del ángel guardián y el ángel guerrero, ¿sí?, de los anhelos del pueblo. Retorno a la espiral al vientre protector de los bajos mundos, de la pobreza y del olvido. Ahí es donde yo narro el ascenso del ídolo, el triunfo del ídolo, el dinero, las mujeres, los cabarets, los lujos, y que no pueden sostenerse, y viene la caída del ídolo popular. Muchas de esas estructuras narrativas son las que narran las películas. Narran ese ascenso, esa caída, esas peleas vendidas, esto que hacen los boxeadores, esas peleas arregladas. Tú te caes en el tercer round, después hacemos una segunda pelea, y tú que le ganaste te caes en el quinto round y hacemos una tercera pelea para que se haga el negocio de las peleas. Las películas, y seguimos avanzando, las películas empiezan a narrar, este fotograma habla de esta cristianización del rostro, precisamente. Pepe el Toro es carpintero, Pepe el Toro habla de toda esa pobreza, de todo ese sufrimiento, la entrega hacia el otro. Yo me sacrifico por los pobres y por todo eso. Y entonces empieza la concepción del ídolo popular, aquel que todos quieren ser. Es decir, el que conserva los anhelos del pueblo de superioridad. El ídolo va a compartir toda una serie de comportamientos, de ascenso, de riqueza, de salir de la clase. Es la única oportunidad que tienen de salir de la pobreza. Entonces, vuelve muy interesante de las películas, cómo empiezan a hablar de esa realidad de la vida del boxeador llevada a la ficción cinematográfica. Después, aquí tenemos a Kid Azteca, como muchos boxeadores empiezan a incursionar en las películas, porque ya no, un actor ya no nos da en ese tiempo las técnicas de box, las técnicas de defensa, las técnicas de ataque. Entonces contratan boxeadores. No era creíble un actor. Ya no era creíble, ¿no? Porque no tenían el entrenamiento, ni la técnica, ni el peso, no tenían nada de eso, ni el tono muscular. Empiezan a contratar boxeadores reales para ser los protagonistas de las películas. Y ellos empiezan a hablar ya testimonialmente de sus vidas llevadas a la película. Todas las películas también son testimoniales en términos de que el Chango Casanova, el Kid Azteca, sí, Carlos Zárate, una serie de boxeadores que llegan a la pantalla grande. Entonces, bueno, esa es, digamos, una pequeña introducción de todo lo que yo hago, pero bueno, el libro está, y me gusta pues, más un poco escuchar a los compañeros, a los colegas, escucharlos realmente. Es una primera aproximación, seguramente, y mi idea es de que se haga una historia del cine mexicano, una historia del box en el cine mexicano, porque hay mucho material para ser estudiado. Este es un primer acercamiento
seguramente tendrá sus fallas, pero bueno, está hecho realmente desde la realidad, ¿no? Desde una realidad llevada realmente a la ficción. Y aquí estamos viendo estos carteles, estos fotogramas de muchos de nosotros, aunque no seamos expertos en box, seguramente nos hemos topado en algún momento con alguna de estas películas, o con varias, ¿no? Aquí otros ejemplos. Sí, como vemos, siempre ensangrentado el boxeador, siempre aparece cristianizado el rostro, ¿sí? Siempre parece, que ya aquí viene ya en la cima del triunfo, todo esto, ¿sí? Aquí esta película habla de las peleas arregladas precisamente, como te caes, como te Los Wolf, sí, sí. y López Moctezuma era el malo de todas las películas. Incluso ven los títulos, ¿no? Llanto, risas y no caos, ¿no? Ven los títulos, ¿no? Lágrimas y risas, ¿no? El melodrama mexicano metido ahí. El melodrama compuesto precisamente de ese sufrimiento, del dolor y de lo corporal, parte de la conformación del melodrama, ¿no? Bueno, de campeones, de aquí salen muchos boxeadores reales en esta película. En esta sale el Chango Casanova, sale varios boxeadores reales que aparecen en esa película. Si la avanza, Samuel. ¿Sí? Por ejemplo, las glorias de Gran Púas también. ¿Sí? Donde la narración que hace Garibay es excelente, por eso la metí en un extracto, porque hace un retrato de la anatomía del La ídolo. crónica, Es maravillosa. Es maravillosa la cosa que hace Garibay. Por eso metí esa parte de él. Tiene que volverse a leer permanentemente. Y bueno, el Púas Olivares todavía lo encuentran en la lagunilla, en su puesto, está pidiendo dinero por sacarse una fotografía. También hay una por ahí, me la pongo por ahí, invítame una chela. Esa precisamente esa caída del ídolo popular. Pues bueno, son algunas imágenes de las películas ahí. Pero pues me gustaría darle las palabras claro a que los sí, colegas. muchas gracias. Gracias, Alberto. Bueno, vamos a cederle ahora la palabra a distancia al doctor Jesús Galindo Cáceres para escuchar sus reflexiones. Entonces ya inicio. Adelante, Chucho, te escuchamos muy bien, gracias. Bueno, muy bien. Buenas noches. Hice un apunte con 5 notas que después me sirven para proponer 3 tesis, todo a partir de la lectura del libro. Entonces, 1. Para el asunto del deporte, como tú sabes, Samuel, una de los referentes que tomamos en cuenta en la red de estudios sobre el deporte en este siglo es la relación que hay entre el deporte en vivo y el deporte espectáculo mediado, es la configuración cognitiva de la vivencia. Para el sistema nervioso no hay diferencia entre estarte peleando a puñetazos, estar viendo una pelea en vivo o ver una película de Rocky. La manera como el sistema nervioso asimila todas estas figuras situacionales y las acomoda es exactamente lo mismo. Ya la jerarquización o la ponderación de qué es más importante que qué depende de otras cosas e incluso puede ser mucho más importante algo que uno ve en una película que un pleito personal callejero. Entonces, este es un primer referente que es importante para relacionar la estructura que articula la vida con el ejercicio de eso que llamamos box en esta relación entre lo real y lo ficcionado. 2. Está el tema del box como la vivencia de la violencia legítima. Esto está interesante también porque hay una violencia ilegítima. Por ejemplo, una violencia ilegítima es que agarres a balazos a la gente en la calle y te busque la policía, estás fuera de la ley. No es legítimo ni es legal.
En cambio, darte de trompadas en una arena, en un ring, es una violencia que está legitimada ideológicamente, culturalmente, y además es legal. Este es un tema muy interesante porque nos relaciona directamente con lo que podría yo denominar como la genealogía del guerrero. La genealogía de la testosterona es una genealogía que es violencia física, o sea, corporal, lucha, combate y la sexualidad. Entonces, esta configuración, que es una configuración de la masculinidad, vamos a llamarle en una genealogía que viene de la paleontología, es interesante ir vinculando este elemento que es de sobrevivencia, de conquista, hasta llegar a la figura del espectáculo como esta violencia legal y legítima sobre un ring. Entonces, vivencia y experiencia cognitiva, 1, genealogía del guerrero y la violencia legítima y legal del box. 3, ya directamente relacionado con el cine, el punto que quiero focalizar es aquello de Oscar Wilde, que decía que la literatura es maestra de la vida real, que la vida real imita a literatura. Esto es interesante porque lo que sucede en el cine es que hay un montaje, una selección de escenas, de perspectivas, de acercamientos, de planos, que dan una configuración resultante de vivencia del pleito boxístico muy distinta a la que se da en vivo, viéndolo en vivo o peleándolo tú directamente, aunque todos estos elementos están relacionados. Vamos a ponerlo así, que ver el Super Bowl por televisión y verlo en el estadio, comparativamente respecto a los aspectos, los enfoques, los planos, los acercamientos, por supuesto que es mucho mejor verlo por televisión que estar en vivo en el estadio. Y ya la jerarquía que uno hace de estar en el estadio, como en el caso de la música y de los conciertos, es una connotación que está incluso más relacionada con el prestigio que con la vivencia propiamente tal. Entonces, esta selección de los elementos coreográficos, de acercamientos, de planos y del montaje de la secuencia de la pelea de box cinematográfica es un elemento muy importante para entender el efecto que tiene esto en lo anterior, en la genealogía de la violencia legítima, aprender y asimilar esta violencia legítima a través del cine y el asunto de la experiencia y la vivencia cognitiva. 4, esto que se acaba de mencionar y varias veces y que es un punto clave en el libro, que es la relación entre el box y el clasismo. Es decir, si miramos el box como en el primer comentario que hizo Samuel, que en las Olimpiadas o en los campeonatos del mundo, los trofeos, los logros, la técnica de los peleadores yucatecos o del Mantequilla Nápoles, comparada con los peleadores contemporáneos, la potencia de Sal Sánchez. Si relacionamos todo, si vemos todos estos elementos estrictamente desde el punto de vista de lo que sucede técnicamente al boxear, es una cosa. Si lo miramos desde el punto de vista de las representaciones en escena cinematográfica de eso, es otra cosa. Pero si lo miramos desde el punto de vista de que de fondo, ¿cuál es el fondo de vida social, de cultura en un sentido sociocultural que se está presentando ahí? Entonces este tema del clasismo parece que es muy importante, porque vamos a ponerlo así, el box podría ser un asunto popular, como lo mencionó el autor del libro hace un momento, pero lo podemos representar con
con gente guapa y bonita, como sucede en Hollywood, donde el boxeador real puede ser horrible, pero el boxeador cinematográfico tiene que ser atractivo físicamente. O sea, el realismo eh, quita elementos de contacto, de identificación, de impacto cinematográfico en la audiencia. Este es un tema muy interesante, y porque si pusiéramos directamente a un boxeador que es un naco, que es feo, que es vulgar, y lo queremos, y queremos hacer una película que vaya a tener un impacto, por ejemplo, a nivel de industria internacional, pues vamos a suponer que habrá un sector popular que lo vaya a gustar de él, pero es complicado. En cambio, si tenemos como ya sucede con los boxeadores, como el caso del Canelo, un boxeador que es más glamuroso, que es más de clase mediero, o para impactar a otro tipo de público y por lo tanto otros poderes adquisitivos. Entonces, todo este asunto del clasismo y el box y su presentación en el cine parece que es un tema también muy interesante. 5. El tema de la historia cultural. El tomar la agenda de la cultura como deporte y vida popular, esa es una cosa. Identidad de barrio y representación cinematográfica es una cosa. Pero hay otros elementos dentro de la perspectiva de la historia cultural que están sugeridos hasta cierto punto y mencionados en el libro, pero que, como dice el autor, supondrían desarrollos posteriores para obras complementarias o tomos, 2, 3 o lo que sigan de esta misma agenda del libro que estamos comentando, como por ejemplo el blanco y el negro y el color. El cine en blanco y negro es un cine que da un cierto efecto cinematográfico, y el cine en color, para el caso mexicano, es otra situación. La industria del cine mexicano, el cine de oro mexicano de 40 y 50 y el cine de box que se da en esa época, en comparación con el cine a colores y la manera como aparece el box en este cine, son dos contrastes diferentes. Estamos hablando de dos tipos de industrias distintas y dos tipos de industrias con un posicionamiento a nivel de públicos y de gusto popular completamente diferentes. Está el tema de los medios también, o sea, la importancia del cine, aquello de Monsiváis, de los mexicanos iban al cine a aprender a ser mexicanos, que es una ocurrencia sensacional y que es real. Eh, y el tema de la televisión. Cuando aparece la televisión, lo que sucede con el box en la televisión y la relación que hay entre el box en la televisión, que no es un box cinematográfico, sino es un box teatral y que está directamente relacionado con los entretelones de la industria del boxeo, a diferencia de la industria cinematográfica haciendo películas de box. Entonces aquí hay un elemento también interesante de cómo afecta la aparición de la televisión y la cultura televisiva, el poder ver en tu casa el fenómeno del box, a diferencia de ir al cine, a la sala cinematográfica o ir a la arena a ver el box. Esto plantea un tipo de cultura del espectáculo que dentro de una historia cultural del siglo XX mexicano es algo también interesante para desarrollar. Y de ahí voy a las tres tesis o las tres propuestas. Una, la relación que hay entre box real y box ficticio. Esto es muy, muy llamativo para mí, porque lo vemos prácticamente en todo el mundo deportivo del espectáculo. Hay un box real que está en la genética de todo esto que estamos conversando. De ese box real hay una edición, hay un montaje, hay una selección para hacer el discurso cinematográfico de ese box real. Y entonces hay una genética de box real que produce un box ficticio. Este box ficticio parte del box real, exagerando algunas cosas, dejando fuera otras, y dependiendo de lo que quiera decir,
este montaje del discurso cinematográfico del box es un discurso cinematográfico distinto al discurso boxístico, por ejemplo, del box profesional o del box olímpico. Y entonces esto nos lleva a un tercer escenario que es el que quiero subrayar. Que el box ficticio enseña al box real. Y entonces, como sucede en la música y en otros deportes, el box, lo que llamamos el mundo del espectáculo real, debe parecerse, para tener éxito, a lo que nos ha mostrado, nos ha enseñado y ha sintetizado el box ficticio, que en su origen tuvo un box real. Entonces tenemos box ficticio, originado de box real, y tenemos un box real originado de un box ficticio. Entonces actualmente todo es espectáculo. 2. La masculinidad y el arquetipo del guerrero. Esto que lo subraya muy bien el libro y que también da en sí mismo a un tema para que haya libros solamente sobre este asunto. En la figura del héroe, que es un referente que tiene que ver con la fama, con el prestigio, con el éxito, con el arquetipo de lo que es deseable de la masculinidad. Esto a lo largo de la historia y en el caso del guerrero y del boxeador en particular. Y luego está este héroe que además es un guerrero, el boxeador, y luego el ídolo, que es una mezcla entre héroe en un sentido tradicional, épico, mítico, y la figura del guerrero en la genealogía del combate y de la testosterona. Esta figura este sentido de la masculinidad y del arquetipo son muy importantes, porque si la pregunta sería, ¿sigue el box cinematográfico enseñándole a los mexicanos hombres a ser hombres? ¿O eso más bien es un fenómeno del siglo XX y hoy estaríamos en una época distinta, con otros elementos cinematográficos, discursivos y de selección de qué es lo masculino y cómo se representa en el cine, y eso tiene efecto en la cultura popular y social en general? Y 3, hay una figura que es un registro mítico que a mí me parece muy importante y que está a lo largo de todo el libro, prácticamente desde la introducción hasta las conclusiones. Y en las conclusiones hay un subrayado sobre este tema, casi sería como un elemento que sería conveniente que estuviera en la introducción más que en las conclusiones para guiar la lectura del libro, que es esto de el ascenso y la caída. Esa figura de este registro mítico que tiene que ver con la pobreza, pero también tiene que ver con el héroe en general, del ascenso y la caída del héroe, que tiene que ver con el héroe y tiene que ver con el ídolo y tiene que ver con la masculinidad y el arquetipo del éxito. Entonces, estos son los 3 elementos resultantes de los 5 notas anteriores, para comentarles rápidamente que tengo, qué sé yo, si ahorita hablé de 5 notas, tengo una lista de cerca de 60 notas a lo largo de mi lectura del libro, que es difícil en una presentación hablarlas, pero esto quiero subrayarlo porque el libro es tan rico en sugerencias de temas y asuntos que si yo seleccioné 5 cosas, dejé fuera 55. Hay mucho de qué hablar y conversar sobre este libro, y por lo tanto yo quiero terminar simplemente diciendo que recomiendo su lectura y la promoción de su lectura. Listo, Samuel. Muchas gracias, Chucho. Gracias por tus comentarios. Vamos entonces ahora a ceder la palabra a doctora Sandra. Un gusto, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Doctor, coincido con muchas de las aportaciones que da el doctor Galindo, y yo también me di a la tarea de leer este libro y de disfrutarlo de pies a cabeza. Me pareció un trabajo de enfoque interdisciplinario muy delicioso. Pequeña pausa ahí tantito, Liz. Chucho, si podemos apagar el micrófono. No sé si se quedó prendido tu micrófono. Está apagado. Perfecto.
Ahí está, entonces, Me copió. ahora sí. Ok, adelante. Entonces, me encantó su interdisciplinaridad, su visión del deportivismo, su visión simbólica de la sociedad y su visión de la representatividad. Yo también tengo 4 puntos que resaltarle a su trabajo, que son muy deliciosos. Este trabajo que vio al pugilista como el individuo, como un espectáculo, como un negocio. Me gustó mucho el punto en el que coincido con el doctor Galindo, que expone esta visión del boxeador, pero que va desde la imagen de la vida cotidiana, que parte de esta vida cotidiana, y que estas aspiraciones del futuro boxeador de cierto periodo social hace un paralelismo muy interesante con la representación de las configuraciones cinematográficas que tú planteas. Es muy rico cómo ir de la realidad a la configuración cinematográfica y planteas esta visión del boxeo real al boxeo representado, ¿no? Y entonces en este ejercicio haces unos ejercicios de éfrasis, de llevar la imagen de la imagen cinematográfica a una traducción textual que te permiten ver detalles que en ocasiones cuando estás viendo la película no lo puedes ver. Entonces a mí me encantaron estos ejercicios de éfrasis, estas descripciones que van de lo visual a lo textual, que nos permiten ver cómo se visualiza al box y a los boxeadores desde estos barrios pobres, desde de esta psicosomática y simbólica confrontación del riesgo, de la pelea, de los triunfos, y cómo esto te lleva a, y lo tomé en el texto, de separar la palabra representar. No están representando, están trayendo a la presencia. Si nos vamos a la teoría de la representación de David Friedberg, es traer a la presencia estos submundos, estos barrios de la ciudad y estos héroes que abordan hechos simbólicos, hechos heroicos, una variedad de percepciones que a mí me permitieron confluir subculturas y visualizar estas teorías hibridizantes que tomaste para poder explicar unos entremedios, al cine como el entremedio entre lo real y al cine como un in-between entre objetos de valor cultural que van a articular perspectivas socioculturales. Me encantó esta visión tan profusa. Y no finalmente, sino cómo abordaste a la propia imagen. No podrías haberlo hecho desde la historia, podrías haberlo hecho desde la propia historia fílmica. Sin embargo, te fuiste en directo a la imagen y eso fue un estudio tipo giro icónico que me encantó, que te permite darle especificidades, materialidad y sobre todo estudios comunicativos e interculturales de cómo está cada una de estas films, de estas películas que están narrando, que están descubriendo desde los principios de la propia imagen, ¿no? Entonces tu libro presenta muy ricas convenciones culturales y comunicativas a partir de la historia de la misma imagen. Tú mismo lo planteas, cómo se transmuta al boxeador como este hombre que se va en un momento a sacrificar muy religiosamente y después se va a entronizar como en una elevación como individuo, esta praxis simbólica que insiste en recomendar y estas ligas espaciotemporales que siempre planteas al análisis de tu corpus, están súper interesantes, son muy fructíferas para futuros estudios, me parecieron deliciosos y lo más atractivo de todo es cómo descubriste el alfabetismo mediático, que es una teoría muy contemporánea, cómo se alfabetizó desde los 40 hacia adelante, esta visión visual, cómo se educa visualmente a la sociedad y cómo a través de estas películas, no históricamente, sino visualmente, se va educando la constitución y la conformación del boxeador como individuo idealizado y partiendo desde la propia realidad, ¿no? Y cómo se idealiza, y tú mismo lo acabas de decir, al rato ya no son suficientes los actores, son necesarias las realidades. ¿Por qué? Porque se está idealizando, se está haciendo un alfabetismo mediático y las personas en este alfabetismo mediático, pues podemos encontrar que se determinan en los boxeadores características físicas, nichos sociales, tallas, pesos, características fisonómicas que se busca desde la pantalla
hacia el boxeador real, ¿no? Y entonces dices, es que este no es boxeador, es muy delgado, es que este no es boxeador, no tiene ese cuerpo cuarentón, ancho, grueso. Y vemos esta alfabetización mediática y platicábamos ahora sobre este ejemplo, que debe de aparecer del barrio y no salir de un conjunto mediático. Entonces, estas películas alfabetizan y tú lo enfatizas entre líneas, estos estudios de alfabetización mediática muy ricos que están enseñando bajo la imagen a la población de cómo comprender la imagen del boxeador, de cómo partió el boxeador. No, este es un texto muy rico en valor analítico, en aportaciones en las teorías de la imagen, desde mi perspectiva, estudios sociales, y tienen un impacto muy rico para poder buscar líneas de investigación. Tu trabajo es muy fructífero en ese aspecto. Me gustaron esos 3 puntos, que son los que más te resalto, que tengo miles en la cabeza. No, esta visión cultural, esta visión histórica, masculinización, ¿por qué no hablar de alguna mujer por ahí que haya padecido en el carácter narcisista? No, porque no estaba muy entronizada en ese momento esta visión, pero me encantó esta alfabetización, esta visión de la imagen, esto que te abordas desde la imagen, no desde el contexto de la construcción fílmica ni de la construcción histórica, sino de la propia imagen, de cómo se puede desmenuzar para poder comprender al objeto, ¿no? Y es un libro que se puede degustar sabiendo o no box, pero sí entendiendo procesos comunicativos del propio cine. Muy delicioso. Muchas gracias, Lisandra. Gracias por tus comentarios. Vamos a cederle la palabra ahora al profesor Rogelio Martínez Merlin para que él desde su mirada como cineasta nos dé algunos comentarios. Adelante, Rogelio. Muy bien, pues gracias, Samuel. Y pues me da gusto compartir esta charla y sobre todo la presentación del libro de Alberto Cabañas. Creo que en el momento que me invitaste, Samuel, me enviaste el libro, lo empecé a leer y me llamó mucho la atención desde el título, ¿no? Cuando dice el box en el cine mexicano y abarcas 4 décadas, ¿no? 4 décadas que son muy importantes, tanto en el cine como en el box, ¿no? Y luego, más abajo, planteas una práctica moderna y nacionalista. Yo cuando leí esto dije, bueno, ¿cómo es esta parte moderna, nacionalista, corporal y simbólica y la representación cinematográfica? Yo había leído algunos libros también sobre box y cine, pero sobre todo se abocan mucho a la cuestión de la sintagmática, ¿no? De la interpretación del mismo cine, del mismo periodo, en el contexto económico-social. Pero en el momento que yo empecé a leer desde la introducción y empecé a recorrer las páginas, me fui dando cuenta que tocas varios elementos que vienen a enriquecer la mirada hacia el box como deporte, pero también hacia el cine. Sabemos que el lenguaje de la televisión es uno y el lenguaje del cine es otro, el lenguaje y la narrativa. Entonces, también me saltó a la memoria un cuento que leí hace tiempo. Estaba estudiando cine, y me a leer ese cuento, es el de Jack London, por un bistec. Este es un cuento que cuando yo lo leí, estaba ahí viendo la pelea. Vi la maestría narrativa del escritor y yo dije, bueno, es que yo realmente sí veía las películas, como mencionó Samuel, ¿no? Pues, ¿quién no las veía, no? De chico las agarrabas en el canal 5, no sé, con 2, y vi varias películas que mencionas. Pero en el momento de leer el cuento fue fascinante porque vi presente cómo hay esta decadencia de los boxeadores. Y cuando empiezo a leer el texto, había esta conexión, porque vas dando toda una génesis y desarrollo del box en México, ¿no? Como parte, ya lo mencionaste, de Europa, llega a Norteamérica y luego pasa a México.
pero también cómo coincide precisamente con esta parte o este cambio, que hay este cambio histórico del porfiriato a la revolución. Y en el porfiriato existen estos clubes, como mencionas, y también se me hizo interesante porque en este momento la mayoría pensamos que el box es de la gente pobre, pero no empezó como con la gente pobre. Tú mencionas ahí que los deportes en el porfiriato, es decir, de la aristocracia porfiriana, era el esgrima, era ¿cómo se llama esta? La raqueta vasca, incluso el box, ¿no? Eso es el frontón que se llamaba de otra manera, ¿no? Y que todavía sigue existiendo el frontón. Pero eso es donde dije, bueno, empezó en la élite porfiriana, pero ya con la revolución cambia, y en la élite porfiriana era para el cuerpo, ¿no? Para tener para cultivar el cuerpo, ¿no? Lo físico. Pero ya en la parte ya de la revolución, con estos presidentes que llegaron, Obregón, Calles, etcétera, Cortés Gil, entra la modernidad, pero a la vez de que entra la modernidad, también está presente el box, pero ya en otra configuración, ¿no? Ya no va a ser de una élite, sino que en esa modernidad se va a agudizar más aún la división de clases, ¿no? La división de clases. Uno pensaría que la Revolución Mexicana traería beneficios sociales, ¿no? Y económicos, pero no fue así, sino que más bien hubo una división más grande, y sobre todo estos proyectos de modernidad más adelante, sobre todo en los años 40 y 50 con el alemanismo, ¿no? Que es a donde aún más se incrementa la pobreza, y es a donde más surgen los boxeadores. Y es cierto, me llama la atención toda estas referencias que vas dando. Voy entendiendo más el fenómeno cinematográfico, cómo lo aborda en el box, ¿no? O sea, cómo se aborda el box a través del cine, ¿no? Entonces esto me pareció interesante, y sobre todo una cita que me movió mucho, que es muy fuerte, que la tomé de tu libro. Dice: mientras haya jóvenes pobres hambrientos, habrá boxeo. Entonces, si esta era la premisa de la gente, pues es que dices, qué terrible, ¿no? Que tal vez los mismos boxeadores no lo sabían. Ellos utilizaban el deporte como una manera de hacer una escala social, ¿no? Y económica, es decir, salir de la pobreza, ¿no? Entonces, también por otro lado, yo creo que sí hay películas donde hay boxeadores feos. Me acordé de una película que se llama Requiem por un campeón, y es de Anthony Quinn, y es Montaña Rivera, le dicen la Montaña Rivera. Él no es un actor guapo, ¿no? Pues es un actor feo. Sin embargo, es una película muy interesante porque también habla de la corrupción. Entonces ahí como que fui concatenando una serie de elementos que sí me dispararon mi cerebro. Narices chatas. Sí, Y las orejas de también, sí. Entonces eso es, ¿no? Y bueno, todo esto también me trajo recuerdos. Yo que leí hace tiempo un artículo donde mencionaban al Mantequilla Nápoles, que vivía en Tijuana y tenía un gimnasio, ¿no? Y que la esposa siempre le decía, ¿no? Oye, va a venir el presidente, no lo quiero mencionar, ¿no? Tal, o sea, ve a que te dé algo por lo que ha significado en el deporte del box. Y eso es también lo que me interesó. Tenía dignidad. Él dijo, no le voy a pedir nada al presidente. Entonces, si él no se acuerda de mí, pues es que no existo para él, ¿no? Pues la esposa va, le pide apoyo, porque Mantequilla Nápoles vivía ya en la pobreza extrema, ¿no? Ahí, creo que era Tijuana. Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, ¿no? Él es de Ciudad Juárez. Bueno, Sí. fue a vivir a Ciudad Juárez. Eso es, ¿no? Es cubano, pero sí, Ciudad sí. Juárez. Y va la esposa sin que sepa Mantequilla Nápoles
le da, le dice, oiga, pues soy la esposa de Mantequilla Nápoles, ¿por qué no le ayuda? Él está en malas condiciones, él es muy, no le gusta humillarse y por eso no viene. Y sí, es que sí le dio algo, ¿no? Entonces, cuando fue con Mantequilla y le dijo, mira, ya nos ayudó, dijo, no quiero ese dinero. Entonces, eso es, ¿no? Que también hay dignidad, ¿no? En los boxeadores. Entonces, me pareció también muy interesante la filmografía, ¿no? No es la abundancia de todas las películas, sino hay una selección que significan mucho, ¿no? Desde Chano Urueta, ¿no? Estas películas que vas mencionando, que empiezan desde los años 40 hasta los 80, sí es cierto, pasa por este periodo de la época de oro cine mexicano, ¿no? Pero hay que entender que también la época de oro es un periodo de transición en el cine mexicano. ¿Por qué? Por la guerra. Pero sin embargo, también el cine mexicano ve es decir, se acerca a esta realidad social, la observa y la traslada. Pero también es importante mencionar que muchos de los directores de esa época se formaron en Hollywood. Ellos estuvieron ahí en los años 30, 40 y en la guerra. Y vienen a México. Por eso es que yo considero que estas películas que mencionas, Chano Urueta era un gran director, ¿verdad? Y actor también, ¿no? ¿Cuántas hizo Chano Urueta? ¿3? No, varios. El Gran Campeón, Guantes de Oro, El Ratón, sí, varias. Son varias, ¿no? Entonces, ellos tenían no buen oficio, era arte, ¿no? Que tal vez sí lo hayan plasmado la estética, ¿no? De la imagen. Pero ya cuando hay una referencia que tú dices, es la imagen cinematográfica más literaria, y cuando vemos un enfrentamiento, tú dices, pues que ahí está, Y ¿no? un paréntesis, también se habló el apoyo del formalismo ruso, que viene a México, Claro, y todo el cine norteamericano que forma la industria técnicamente. claro. Esa amalgama genera esa época. Sí, ¿no? sí, sí. Por eso para mí es la mejor época de cine. Fue muy destacada, ¿no? Y bueno, entonces también esta parte cultural, ¿no? Y sobre el concepto de mexicanidad, cómo se va conformando en el imaginario, de tal manera que esto se aprovecha. Ahí mencionas a un promotor, que es Baldomero Romero, ¿no? Que este promotor se aprovecha también de esa parte de la mexicanidad y en ese momento, King mexicano de época de oro. entonces, no, y que también hay muchos peleadores ya norteamericanos en franca decadencia. Los trae a México, arregla las peleas y ahí empieza el business, ¿no? De peleas arregladas, con Pero Zelensky es un personaje que sintetiza eso, ¿no? Claro. Siempre están haciendo cochupos, bueno, Interesante. A lo eterno, ¿no? Sí. Entonces, todo esto es interesante porque también los managers eran como los boxeadores eran su propiedad, ¿no? Entonces, recuerdo que en una entrevista, leí una entrevista de Ratón Macías, ¿no? Donde que se la hacen ahí en televisión y le dicen que a quién le da gracias por haber ganado. Dice, le doy gracias a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe. Entonces ahí empieza también a cobrar un sentido la imagen, ¿no? De la Virgen de Guadalupe dentro de los boxeadores, y ya después es cambiado a músicos y demás, ¿no? Entonces, yo iba anotando, al ir leyendo, y pues, realmente también subrayé muchas cosas, pero es toda esta convergencia de elementos que vas planteando, ¿no? Que las películas van conduciendo a esta serie de interpretaciones, ¿no? Que menciona simbólica, de una identidad histórica, de ser mexicano, ¿no? Entonces, toda esta parte me pareció sumamente interesante porque es una manera de abrir una puerta
y poder observar tanto el fenómeno del box en el cine, pero también en la realidad. La realidad porque pues, esta parte que está en el trayecto, ¿no? Del peleador, ¿no? Que lo convierten en campeón, ¿no? Y eso es, ¿no? Como lo convierten en campeón, se convierte en un héroe popular, ¿no? Que también es otra cosa, hay una avidez por los héroes, ¿no? Entonces, y leyenda, ¿no? Urbana, y en desecho humano, que mencionabas esa parte, comentábamos esa, un desecho humano, pues fue el Mantequilla Nápoles, fue el Púas Olivares, el Chango Casanova, Kid Azteca, sí, terminan en la calle. En un concepto más fuerte hablamos ya de la basurización de los cuerpos. Sí, eso es, ¿no? Como, y lo que más me gustó fue el análisis que haces desde el capitalismo, desde la economía del capitalismo. O sea, cómo un boxeador, el cuerpo de un boxeador se convierte en una mercancía. Y eso también, sí, y eso me llevó a la memoria que Marx analiza el capitalismo, empieza por la mercancía, su capítulo 1, ¿no? Habla de la mercancía. Entonces dije, eso, yo en otros libros no lo había leído. Se hablan del boxeador y la estética y no sé qué, y la trayectoria de los, pero ya cuando lo mencionas y que se llegue ya a esta parte de la comercialización del cuerpo, la mercantilización del cuerpo, ¿no? Ya está el capitalismo presente, y no solamente el deporte. Entonces eso me pareció muy interesante y pues sí, ya quisiera más bien seguir avanzando, pero si quieren aquí le paramos. Muchas gracias, Rogelio, Gracias, por tus palabras. Felicidades. Ahora vamos a cederle la palabra a Paola Trujillo. Ya comentamos, ella es estudiante de la maestría en comunicación y actualmente se dedica al periodismo deportivo y participa como narradora de box. Te escuchamos, Paola, adelante. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues primero, felicitar al doctor Alberto Cabañas por el libro y por el valioso aporte que ha hecho, sobre todo al mundo del boxeo, ya que en el mundo de la comunicación, digamos que son campos poco explorados o poco investigados, y eso se agradece, las apuestas y esta suma al proyecto que él realiza. Y bueno, preparé un pequeño discurso basado en la obra y pues bueno, principalmente destacar esta parte del análisis sociocultural que ha hecho del cine de box en México, logrando vincularlo con procesos históricos más amplios, la etapa moderna, disculpen, el nacionalismo y las nociones de masculinidad. Que justamente digamos que hay ciertos sectores deportivos en los cuales se vinculan más hacia un género, y en este caso, por ejemplo, en el mundo boxístico, ha estado apegado más a estas masculinidades. Sin embargo, es algo que también comparto, que es bueno, como también retomar esta parte de la incursión de las mujeres en el mundo boxístico. Es algo que se dio a mí en forma de análisis al momento que yo leía el libro del doctor, justamente también abordarlo desde el campo de las mujeres, cómo han incursionado en el boxeo y también las que han sido pilares en el mundo boxístico, sobre todo acá en México. Por otro lado, me parece un acercamiento innovador al estudiar este género fílmico con una manifestación simbólica que revela las idiosincrasias nacionales, visto del nacionalismo y todos estos arquetipos que se van entrelazando y que se van manifestando en cada uno de los pugilistas que se van abordando las historias. Por otro lado, también la mirada innovadora y profunda sobre este género cinematográfico que, como bien comentaba, ha sido poco explorado, como lo es lo del boxeo en México. También reconocer el gran aporte de la investigación al analizar cómo estas películas de boxeo actúan como un prisma que condensa múltiples significados históricos, sociales y culturales de una identidad mexicana, que si bien también viene entrelazado con todo este proceso histórico que se ha vivido en México y cómo se ha ido formando cada una de esta nacionalidad mexicana y las características que engloban hoy en día
al ser mexicano, desde esta parte nacionalista. Al estudiar el enfoque del boxeo como un deporte simbólico que encarna ideologías, dinámicas profundas de la época y más allá de ser un solo reflejo mimético de la realidad boxística. En ese sentido, las películas se vuelven una ventana para comprender la construcción de las masculinidades, también de las mentalidades de los barrios populares, que es algo que se destaca en la obra, las narrativas de ascenso social, el ascenso y el descenso que se viene plasmado en los pugilistas, lo corpóreo, la representación de los cuerpos, los procesos también de mercantilización y de explotación de los boxeadores, así como el sentido trágico que permea en este deporte de riesgo, el mercantilizar los cuerpos. Valorar el sólido trabajo de análisis fílmico que se ha realizado, estableciendo puentes entre las tramas, los personajes y los recursos estéticos de las películas con los contextos sociales en que se producen. El uso de las biografías de los boxeadores reales, como algunos panelistas lo comentaban, también el contrastar cómo se realiza esta parte fílmica y cómo se lleva hacia la parte cinematográfica, en contraste con los boxeadores y cada uno de las características que ellos presentan en el mundo real, por así llamarlo de una manera. Contraste que hace la realidad y la ficción para llevarlo al montaje cinematográfico. Asimismo, también las reflexiones que hace el autor, que son sumamente valiosas en torno a cómo el boxeo se inserta en proyectos modernizadores y de construcción de identidad nacional, revolucionaria, y que me parecen acertadas e innovadoras, que también da luces para entender ese impulso de los gobiernos por consolidar ídolos y pugilistas. Sus reflexiones considero que trascienden el periodo histórico analizado, si bien está comprendido en una época, pero también se pueden poner al día de hoy sobre la mesa estas dinámicas sociales que en gran medida aún están presentes en las representaciones actuales en torno al box, como bien yo lo comentaba al principio, el machismo y las clases populares en México, de donde surgen cada uno de estos pugilistas. Un gran acierto que considero que ha hecho el doctor Cabañas es el usar el cine como una ventana para comprender el etos de lo mexicano. Y desde otra mirada, justamente también al momento que leía la obra del doctor, me recordó el caso peculiar en Chiapas, con el pugilista Lacandón Anaya, que fue uno de los pilares que construyó el boxeo o que dio como este parteaguas para que el box en Chiapas se tornara de una manera profesional. Él llegó a... ¿De qué época es? ¿De qué época es, Paula? ¿Mande? ¿Este boxeador que comentas de qué época es? Lacandón Anaya es allá de los años 60, 70. Mira, hay que rastrearlo. ¿Tú lo ubicabas, Jorgito? Creo que también era chapaneco aquel al que le vendieron el volcán Popocatépetl para que pusiera un centro de entrenamientos y demás, y pues al póster se dio cuenta de que nadie le podía vender el volcán Popocatépetl, ¿no? Adelante, gracias, continúa. Y justamente venía a mi mente este pugilista chiapaneco, porque él abrió la puerta hacia el pugilismo profesional en el estado de Chiapas, y también a través de cómo se fue construyendo toda una identidad boxística en el estado, y que también dio pie a que nuevos pugilistas o personas se involucraran hacia el pugilismo profesional. Y hoy en día pues ha sido una plataforma para muchos de los barrios allá en Chiapas, para que, como bien también se comenta en el libro, es una plataforma de salir o de a través del cuerpo conseguir un mejor nivel económico. Y bueno, justamente venía a mi mente este boxeador. También lo que le comentaba de la incursión de las mujeres me hace eco esta parte. Creo que ese sería como pie hacia otra investigación, pero no quería dejarlo como ahí en el tintero. El poder también analizar cómo las mujeres han incursionado en el boxeo, cómo también se trata el tema de lo corpóreo dentro del pugilismo, específicamente en las mujeres, recordando con Jackie Nava, la Barbie Juárez, que han sido dos de las mujeres boxeadoras que han dado pie a las demás acá en la incursión en México. Y por el lado periodístico también, pues bueno, hay muchas historias que más allá, yo en lo personal me dedico a narrar boxeo,
pero es toda una algarabía que se vive al momento de que estamos narrando y todo esto, pero hay historias más allá que trascienden las fronteras y que a veces se desconocen al momento de nosotros estar dando este espectáculo, de estar narrando una parte de la realidad o llevarlas hacia el espectador. Y creo que es muy importante, en la medida que sea posible, como ir conociendo, empapándonos de las historias que cada uno de estos pugilistas tienen. Y traigo a colación justamente un caso peculiar de una pugilista que venía de Honduras, que llegó a pelear a Chiapas, y que en algún momento me comentaba justamente todo altas y bajas que van transitando a lo largo del viaje que tuvo que hacer desde Honduras hasta llegar a la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, donde iba a hacer la función de box, y que en algún momento la empresa promotora dejó de lado todo lo que ella había pasado en este viaje. Entonces creo que también como el mirar esta otra parte de las casas productoras, el siempre cuidar la integridad de los pugilistas, que también lo hemos visto en las funciones de box actualmente, en la cual pues siempre se debe de privilegiar al pugilista, siempre cuidar la integridad de ellos, más allá de este negocio que viene a permear en el mundo boxístico. Y pues nuevamente felicitar al doctor Alberto Cabañas por esta importante aportación, y como ya lo comentaba al principio, pues seguir sumando a esas investigaciones en el campo de la comunicación y el deporte, y qué mejor hacerlo desde un campo que pues hay muy pocas investigaciones, y aventurarse hacia estos territorios. Sí, me dan. Muchas gracias, Paola, gracias por tus comentarios. Adelante, Lisandra. Pues recordar esta película que solo me viene a la cabeza de estas pugilistas femeninas o pugilistas, Million Dollar Baby, que hizo Clint Eastwood, ¿no? Es así como el referente femenino, porque en realidad para un mundo cinematográfico diríamos que ese sería el único punch. Sí, hay que pensar si en México hay ficción de mujeres. ¿Box? ¿Tú recuerdas alguno? No, ni una. No, yo Ni también. una. Es interesante, ya debería de aparecer por ahí una buena ¿A ficción, ¿no? partir de qué momento empiezan a hacerse las peleas de mujeres? Sí, que es por Se empiezan a transmitirse y a tomar realmente valor también, digamos, como espectáculo y como mercado. Bueno, pues Paola nos aportó el caso de la Sí, Candona, la buscarlo a ver qué tal, suena muy bien. Muchas gracias, Paola. Bueno, para cerrar esta ronda de comentarios, vamos a ceder la palabra ahora a Jorgito Gallegos, Seminario de Historia del Deporte y la Educación Física en México. Adelante, mi estimado Jorge. Bueno, pues nunca es fácil ser el 12º round, ¿verdad? Sus complicaciones. A ver, esperemos que estas reflexiones hagan de buen remate para la amena charla que hemos tenido esta tarde-noche. El libro del doctor Cabañas Osorio me provocó diversas reflexiones que he dividido principalmente en dos categorías. La primera, la de la curiosidad y los intereses académicos, y por otra parte, la del ejercicio de la ciudadanía y la construcción de espacios significantes donde se ponen en práctica los derechos culturales y de otro tipo. Es decir, el de la conformación del tejido social y su relación con los espacios físicos y con los conjuntos de ideas, actitudes, posturas y, en resumen, de las formas de entender el mundo que adoptamos colectivamente. En realidad, esta división tiene el único fin de poner en orden estas reflexiones, porque como es por lo más claro a lo largo del texto, los distintos ámbitos que entran en tensión al analizar las prácticas culturales y deportivas por las que tomamos partido y sus representaciones están íntimamente relacionados. Tan íntimamente que es difícil discernir y reconocer las posibles partes del entramado en el que participamos, y ya no digamos aproximarse a ellas con claridad, distinción y con un enfoque crítico. En consecuencia, la literatura en general, y en particular la historiografía que trata sobre estos fenómenos que nos configuran y nos atraviesan en una medida mucho más amplia de lo que muchos aceptarían para prácticas categorizadas como ocio o como tiempo libre, no suele profundizar hasta explicar cómo funcionan las dinámicas que conforman estos productos culturales, ni como industrias capitalistas modernas, ni como cultura de masas. Retomando la argumentación del doctor Cabañas Osorio, no quisiera pasar por alto la noción del box como un eje temático, expresivo y vinculante que articula procesos significantes de la vida de los peleadores y de la sociedad en general. En un esfuerzo sintetizador, yo señalaría que,
además de funcionar como vehículo o catalizador, la mercancía principal que ofrecen estas industrias culturales son precisamente procesos significantes, configurados desde las diversas perspectivas que figuran en el texto y tal vez desde otros ámbitos. Lo mismo desde la perspectiva de la corporalidad, que desde la construcción de imaginarios, identidades, símbolos y hasta conceptos sobre el goce estético, el aficionado al box no puede despojarse de su gusto por este deporte al relacionarse con sus pares ni con los fenómenos que lo atraviesan como ser social. En ese sentido, la modernidad, nuestras aficiones y nuestros modos de divertirnos y entretenernos nos conforman y condicionan tanto como el resto de los procesos políticos, sociales, culturales o económicos que nos rodean y que desde ciertas perspectivas académicas o no, se consideran más importantes. Por lo tanto, la validez como documento o como fuente de las películas de temática pugilística no radica en su capacidad para hablarnos de otros aspectos más importantes de la vida en México entre 1940 y 1983. Si bien ese carácter documental siempre será, por llamarlo de algún modo, carne de historiador, lo cierto es que el análisis de lo meramente boxístico o relacionado con los peleadores en estos argumentos, en estas propuestas cinematográficas y en estos discursos apela a nosotros mismos tanto como lo pudiera ser un retrato del capitalismo, de la violencia o de la miseria que prescindiera del eje temático del box. Mientras leía la parte en la que el autor menciona a las arenas improvisadas de los barrios, en las etapas tempranas de la promoción del box en México, recordé una memoria que mi abuela los enterró para mí, mi abuela paterna, en una charla durante la pandemia. Tuve la ocurrencia de sacar Fiera Infancia y otros años, es una novelita de Ricardo Garibay, que como ya hemos platicado es importantísimo para las glorias del Gran Púas, quien resulta que vivía a unas 3 cuadras hacia el sur de la calle en la que vivía mi abuela, en la que sigo viviendo yo, ahí en la colonia San Pedro de los Pinos. Entonces, Garibay en Fiera Infancia hace un relato muy vívido del caminante habitual de Tacubaya antes de 1950, ahí segundo cuarto del siglo XX, y él relata, él hace un tipo vestido con camisa de manta, con pantalón de trabajo y con grandes cuchillos metidos dentro del pantalón a la altura del ombligo, hacia abajo, con el pantalón fajado, en la camisa fajada, por supuesto, y con el mango de los cuchillos bien visibles a la altura del ombligo, por debajo de la camisa, pero notorios, ¿no? O sea, todo el mundo sabía que los demás estaban armados. Y ella, lo que le hizo a ella ruido, que fue una memoria que trajo a la conversación, en aquel entonces la colonia San Pedro de los Pinos tenía sembradas muchas vecindades por aquí y por allá, ¿no? La mayoría no existen más. Algunas más o menos conservan cierto sabor popular porque se volvieron proyectos de vivienda de interés social, otros de plano entraron al mercado especulador, entonces no existen ya rastros al respecto. Y bueno, esta articulación territorial estaba muy relacionada y para algunos sigue estando muy relacionada con el barrio de Tacubaya. Era como es el lugar donde se articula no solo el transporte, sino la actividad económica de la zona. Y entonces ella contaba como unos amiguitos suyos de esa vecindad en la que ella vivía, que no es el mismo terreno donde vivimos, sino el mismo en el que ella vivió, un día se fueron a ver el box. Ella no le ponía mucha atención a esos detalles del asunto, ¿no? Pero ella a grandes rasgos nos platicó que se fueron a ver el box y que yendo a ver el box, los hermanos estaban ahí, se vieron en la necesidad de huir, de escapar, de correr, y a uno de los dos lo mataron y alcanzó lo hirieron y alcanzó a sacar al hermano menor para que llegara hasta San Pedro de los Pinos y
avisara que había sido herido el otro hermano. Me recuerdo que ella nos platicaba, o me platicó en esa ocasión, que eran unos chavos de 12 o 14 años, ¿no? Entonces, pues eso me dejó con mucha curiosidad de saber más. No he podido investigar, ya falleció mi abuela, ¿no? O sea, no le pude preguntar, cometí el error de no apuntar los nombres de los chicos. Pero los atacaron saliendo de la pelea. Pues es que no entiendo, o sea, ella no tenía los detalles, pues, ¿no? No sé si fueron a oírlo en el radio, si fueron a una arena de barrio, si... Yo calculo que eso debió haber ocurrido. Sí, yo le hago que entre 1940 y 1945. Históricamente, pues la gente que tenía televisión les cobraba 1 centavo, 10 centavos por ver la tele, sí, concepto, y tal vez tu abuela llegó a esos fenómenos, sí, más por el estilo del México. Pero yo creo que es anterior. Sí, porque si por principios de los 40, o si era un picadero donde estaban apostando. Los galerones que hacían e improvisaban arenas en las colonias populares. Habrá que seguirlo investigando, pero bueno, me quedé con esa curiosidad y con ese mal sabor de no haber apuntado, no haber repetido ese ejercicio, ¿no? Entonces, en consecuencia, la lectura que propone el doctor creo que no es una invitación a la melancolía ni a echar la vista atrás en la contemplación de viejas glorias, sino que es como toda buena pieza de historiografía, una que detona preguntas e inquietudes sobre nuestro presente y sobre el futuro. Manifestaba al inicio de mi intervención que los espacios de convivencia física, social y cultural que desarrollamos en torno a nuestras prácticas físicas y nuestras aficiones construyen tejido social. Es así porque los procesos significantes que mencioné anteriormente articulan dinámicas de sociabilidad en las que lo meramente económico o social es traspasado para construir afinidades estrechas entre los participantes del grupo. De este modo, la interdependencia entre comerciantes, aficionados, periodistas, promotores, proveedores, practicantes y entre quienes desempeñan varias de estas funciones redunda en la construcción de espacios de convivencia de calidad. Si el patrimonio cultural es un producto y un proceso que suministra, cito, a la sociedad es un caudal de recursos que se heredan del pasado y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio, no cabe duda que el capital material y simbólico de la cultura de masas es uno de los bienes más trascendentes que nos han legado nuestros antepasados inmediatos. En medio del estira y afloja y de los altibajos de la convivencia cotidiana con nuestros cercanos en la modernidad, el acto de ir a la arena, al estadio, al autódromo, a la plaza de toros, al cine, al teatro, a la sala de conciertos o de compartir un interés común frente a algún streaming sentados en la sala, constituye esos momentos y esos espacios en los que las diferencias pueden relajarse de buen grado. En ese sentido, hitos como los que produce el cine, con su repetición masiva de referencias, conductas, imaginarios, actitudes, prácticas corporales, tipos y estereotipos sociales, de género y un largo etcétera, son los puntales de nuestros marcos de referencia comunes y de nuestros vasos comunicantes como miembros de la sociedad. Por lo tanto, resulta imprescindible examinar con un enfoque crítico estos espacios en los que ponemos en práctica nuestros derechos culturales y otros tantos de los que garantizan nuestro ejercicio como ciudadanos. La cultura subsiste a pesar del embate de los intereses hegemónicos empresariales, incluso en las dinámicas internas de estas industrias culturales, y la amenaza permanente de desplazar a las expresiones minoritarias. Subsiste a pesar del desinterés del Estado por conservarla, e incluso a pesar de la oposición abierta a las prácticas que la conforman. Hablábamos de lo de que si hay películas con boxeadores feos o con boxeadores lindos. Incluso ahora estamos enfrentándonos a una novedad cinematográfica con la película sobre Casandro, ¿no? El luchador. Sí, un luchador exótico. Bueno, pero en vez de traer a Casandro de Ciudad Juárez exótico a hacer de Casandro, se trajo a Gael García Bernal, ¿no? Esa es una encrucijada interesante que se está presentando. Del entretenimiento. Problemas del entretenimiento. Bueno, ya para terminar, solo con la mirada bien puesta en los múltiples procesos que atraviesan a nuestros espacios, es que podremos desmitificar las prácticas que nos configuran, más allá de la violencia simbólica, reglamentada, delimitada y socialmente aceptada que usualmente acompaña a los deportes y espectáculos, mientras reconocemos dinámicas que antes que vasos comunicantes funcionan como vehículos de estigmatización, discriminación, reproducción de violencias reales y simbólicas contra otros elementos de la sociedad,
es que podremos fortalecer estos tejidos sociales y su significación para los grupos que los conforman. Creo que un buen ejemplo es por mencionar esta repetición continua del motivo casi literario del ascenso y caída, ascenso y caída, ascenso y caída, ¿no? Pues aparentemente ahí, a pesar de la fortaleza y la apertura de la industria cultural, se estaba repitiendo una situación de agresividad clara sobre sus participantes. Bueno, y a todo esto y más aporta el doctor Cabañas Osorio, por lo que me congratulo de la invitación a presentar su obra y platicar con todos ustedes. Bueno, gracias por gracias por tus palabras. Bueno, tenemos unos minutitos, podemos abrir el espacio para quien quiera comentar algo de las personas que están conectadas, si quiere alguien preguntar, comentar algo al profesor Cabañas, o el profesor Cabañas si quiere decir algo antes de ceder la palabra. Pues muy rápidamente, ¿no? Efectivamente, yo trato de hacer estas conexiones. La película para mí, digamos, es este juego de espejos. Este juego de espejos que de alguna manera el reflejo que emana de esos espejos son estas aristas sociales, económicas, ideológicas, de clase, religiosas. Este juego de espejos que nos da este prisma precisamente bajo la frase de que el arte es espejo y reflejo. Yo parto un poco de esa premisa, de que ese juego de espejos que se da es precisamente estos reflejos económicos, políticos, históricos, que nos permiten identificar un flujo histórico. ¿Cuál es el flujo histórico de nuestra historia? Este flujo histórico, digamos, para mí, ya lo decía Benjamin cuando volteaba en el ángel de la historia, que volteaba el ángel elevándose al cielo y volteaba el ángel atrás, y decía, ahí está el hecho social, el hecho político. El historiador tiene que encargarse de darle forma al desastre que deja la historia. Ese desastre tenemos que organizarlo y darle una forma. Un libro para mí no es más que la conformación, un relato paralelo a la historia que hemos vivido como país, como nación. Es un poco lo que yo trato de hacer en un libro como este, hacer ese juego precisamente de reflejos que me permita ver en la historia de este país, de México, como ese prisma que nos deja ver cantidad de elementos y que no llega un momento que hay que segmentar, ya lo decía Cortázar, escribir es aprender a cortar. Pues sí, porque de ahí pueden salir miles de cosas, pero por eso dejo abierto el texto, seguramente le faltan muchas cosas, pero dejo una bibliografía para quien le interese ver México a partir, digamos, del cine. Y para mí, aquí el colega de la UNAM, es digamos, un compromiso que yo tengo con la Universidad Nacional Autónoma de México, ahora con la Ibero, de hacer la historia del cine mexicano, pero desde lo mexicano. Muy bien, muchas gracias, Alberto. No sé si alguien de las personas que nos escuchan quisiera comentar algo. A ver, sí, Alejandra, puedes abrir tu micrófono, con todo gusto te escuchamos. Hola. Hola, te escuchamos. Buenas noches. Yo solamente quiero felicitar a mi gran amigo y ahora colega, Alberto Cabañas. Me parece que, como siempre, nos hace girar la mirada hacia terrenos, digamos, poco comunes en un contexto hasta cierto punto revolucionario. Yo le agradezco muchísimo que me ha invitado a participar en estos proyectos y me encantaron los comentarios de la doctora Lisandra, de Paola. Yo quisiera preguntarle muchas cosas a Paola porque a mí de lo que el box jamás me ha gustado es la violencia. No lo he entendido y por eso mismo le agradezco al doctor Cabañas este acercamiento. No doy crédito que eso sea un deporte, aunque efectivamente si nos vamos a la génesis del concepto del deporte, el deporte es violencia, el deporte es competencia y hay que matar, ¿no?, al contrincante. Y del doctor Jesús Galindo, pues lo felicito, me da mucho gusto saludarlo. Él de seguro no se acuerda de mí, pero me dio clases justo en comunicación cuando yo iniciaba mi carrera. Mira. Y era
Y era, ¿no? De sociología de la comunicación en 1982, algo así, ¿no? O sea, Mira. hace 1000 años. ¿Lo recuerdas? Es claro que sí, yo me acuerdo de todos y me encantó, ¿no? Me encantó verte y te vas a morir de la risa, pero mi generación, que no fui yo, fue quien se fue a quejar con el director Paco Prieto porque decías muchas groserías en la clase y por supuesto que las niñas quejumbrosas se quedaron sin ninguna respuesta. No, allí sí no fui yo, pero sí, el doctor Jesús Galindo también, ¿no? Nos hizo ver otra... un mundo diferente, ¿no? Yo reconozco que para mí el box, bueno, ni en la tele ni nada, pero les voy a decir una cosa. Sí, mi papá me llevó a los toros, ¿no? En mi casa eran los toros y a mí me parecen espantosos, igual que el box. Pero lo que también le quería comentar al doctor Galindo, efectivamente, allí y con los otros ponentes, justo creo que es al revés de lo que él dice. En la cinematografía es donde se permite que justamente el boxeador sea el feo. Y además la sangre es la sangre del actor, porque, por ejemplo, como decía el doctor Galindo, estos protagonistas y esta construcción, si nosotros nos vamos a esta construcción hollywoodense y mexicana y todo, digamos, de la construcción de la masculinidad, y vemos al doctor, ¿no? El médico. Sí, el médico se le permitía, él era el guapo y se le permitía salir con sangre y todo, pero era la sangre del otro, o sea, no era la suya. Y en el boxeo, que es, creo que a lo que apunta también Alberto, que a mí, bueno, me ha dejado loca porque me parece algo espantoso, o sea, muy importante, pero horrible, cómo nos gusta, ¿no? Ver la sangre y todos así colgando y golpeándose, ¿no? Es la sangre de esa persona y es creo que a lo que remite el doctor en esta idea de, pues, del sacrificio, del martirologio. Pero bueno, no es mi ponencia, yo solamente quiero felicitarlos a todos, felicitar al doctor, muchas gracias por la invitación y pues vengan a la Cineteca, que ahí es donde nos toca y muchísimo gusto, de verdad, doctor Jesús Galindo, por supuesto que me acuerdo, han pasado casi 40 años, ya no hay que, no hay que pensar más, y también ahora mi esposo Eric Cronenberg también te conoce, y aquí, déjame, si nos dan un minuto, porque tuvo que salir por una llamada rápida, pero aquí está, y también te conoció en la Ibero, en esa prehistoria. Querido Chucho, de veras un placer volverte a ver. Nos diste una clase creo que fue, no sé, mejor si era semiótica, sociología, junto con Jorge González. Claro, con Jorge González. Memorable ahí en algunos eventos y películas hechas así como experimentales con Eduardo Soní, que en paz descanse. Y bueno, es un gustazo verte y de veras que felicidades, como dice Alejandra, a la mesa, al libro de Alberto Cabañas, que siempre rompe paradigmas en cada uno de los libros que hace. Y bueno, chapó, ¿no? Mis respetos de siempre y muchas felicidades a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los dos por sus palabras, muy amables. Bueno, pues estamos a punto de terminar. No sé si aquí alguien quiere comentar algo ya para despedirnos, o no sé si Chucho quiera comentar algo, si el propio Jesús Alberto Cabañas. Si alguien quiere comentar algo. Lo que es muy interesante esta atención que se nos ha planteado cuál es el espacio del boxeador como el feo, el boxeador como el lindo, el boxeador como el estereotipo, como el no estereotipo. Creo que sí, siempre es muy interesante y muy importante, sobre todo quienes estamos muy metidos dentro de alguno de estos ámbitos, dentro de alguno de estos tejidos sociales, y sobre todo los que han tenido una producción cinematográfica más profunda, pues que una de las vetas que es, por supuesto, más interesante para los participantes de estos grupos, por lo menos en lo que respecta al cine mexicano, es, por supuesto, su valor documental, ¿no? O sea, sí es, por supuesto, parte de una gran industria
cinematográfica, de grandes industrias culturales que estaban constituidas durante la Edad de Oro, ¿no? Creo que los dos espectáculos en los que es más vívida esta situación es en el cine de box, el cine de tauromaquia y el cine un poco en menor medida en el fútbol, porque son menos películas las de fútbol. Sí, bueno, por supuesto que también el carácter documental que tienen, ¿no? Es decir, no había tampoco el gran aparato detrás como para estarlo simulando todo. El cine de luchadores, por supuesto, cómo se me pudo ir ahora mismo de la mente, ¿no? El conocimiento de la arena Coliseo, sobre la cómo vamos creando un concepto de educación hacia la percepción de los individuos como ídolos, la construcción, ¿no? El que siempre tenga este boxeador a una parafernalia alrededor, que siempre tenga al cómico, al mantequilla, a alguien que esté apoyando lo que sea ese personaje representativo del barrio que lo esté impulsando. Entonces, estas construcciones se van aprendiendo y se van repitiendo en el universo. Por esa misma razón podemos encontrar esta enfatización. Yo enfatizaba esta. Para pasar por alto el papel del material documental en este proceso que tú estás diciendo. A lo mejor eso es algo que no nos vamos a encontrar en Rocky, pues, ¿no? Claro. Tenemos una estudiante de la maestría, Alejandra Monroy, si quieres abrir tu micrófono para escuchar. Y también, bueno, no sé si Chucho Galindo tiene ganas de comentar algo. Adelante, Alejandra, te escuchamos. Sí, bueno, primero que nada quiero felicitar al profesor Alberto, al doctor Alberto Cabañas, del que tengo la fortuna que sea mi director de tesis. Muy bien, eso es muy bueno. Pero quiero comentar algo que creo que no se ha dicho, y es que estas investigaciones semióticas de cosas, de un periodo que no pertenece a este siglo, sino el pasado, son muy importantes porque explican los símbolos a los que respondemos hoy en día, ¿no? Esta imagen de la portada es un ícono del ícono, ¿no? No solamente es Jesús, sino también es Pedro Infante, sino también es Pepe el Toro, y también es muchas cosas, como dice Alberto Cabañas, ¿no? Que cómo estamos atravesados por el catolicismo, estamos atravesados como que tenemos que sufrir aquí en la tierra para poder acceder al cielo, y que tenemos la obligación de ser unos héroes y de sufrir por los demás, ¿no? Y de hacernos cargar encima a otras personas, que pues a veces es necesario, pero a veces no. Y creo que, pero sí quiero volver a comentar que lo más importante es que estamos haciendo investigaciones del pasado para explicar nuestro presente y el futuro. Y eso es todo, y un abrazo y una felicitación muy, muy grande. Gracias, Alejandra. No sé, Jesús Galindo. Pues nada más responder al recordatorio de hace 40 años. Fueron buenos tiempos. Sí, recuerdo bien aquellas épocas, esos cursos de los que hablaron, y sigo diciendo malas palabras. No, es que a Samuel tampoco le gusta que las diga. Que estén bien, buenas noches. Gracias, Chucho. Ahí te pasaremos los datos por si quieren reencontrarse. Maestro Cabañas, nuevamente felicidades. Gracias a mi hermano que está aquí presente, mi hermano Pepe, que también él nos vio crecer precisamente en estos barrios populares. Mi hermano Pepe que está ahí también. Pues un saludo para el hermano Pepe Cabañas. Pues con esto nos despedimos. Muchas gracias desde el área académica de posgrado del Departamento de Comunicación. Gracias al doctor Carlos Rodríguez del doctorado, a las personas que nos acompañaron, estudiantes, profesores, amigos. Felicidades nuevamente al profesor Cabañas. Los invitamos a que lean su libro. Y con esto nos despedimos. Buenas noches a todos y buena suerte. Gracias. Hasta luego.
Muchas gracias. Participación de las felicidades. ¿No? Muy buena Gracias. lectura. Ya los invitaremos al próximo, que se va a estar en la Cineteca, se va a presentar el cine de ficheras. Ah, bien. Vale, claro, ya Excelente. todo Alejandro Pelayo presentaron en la Cineteca. Este y el otro de cine de ficheras. Ah, bien. Con mucho gusto. Ya los